si llegás a la presidencia y tenés que dejar a uno de los ministros hoy de Milei y tiene que formar parte de tu gobierno, ¿a quién dejarías? Bueno, primero yo ni aspiro a ser presidente. No, vos Intendente, senador, jefe de gabinete y 3 veces gobernador. Sin tanto preámbulo y sin tanta presentación, vamos a charlar con uno de los dirigentes que conoce más la política argentina, con Jorge Mito Capitanich. Hoy estamos con Coqui. Sé que gran parte de tus días pasas estudiando la política argentina, la actualidad, la economía. Muchas veces nosotros pasamos también tiempo discutiendo un poco de lo que está pasando en la Argentina. ¿Cómo ves hoy el país? ¿Cuál es tu mirada, sobre todo en lo político y en lo económico? Bueno, mi visión es que no es posible pensar la República Argentina descontextualizada de un mundo con una complejidad que reviste un análisis estratégico de importancia. Entiendo que el mundo está transitando un problema básico de tensión democrática, de desigualdades de carácter estructural, de cambio climático, de una cantidad de conflictos bélicos que generan una mayor tendencia a la peligrosidad desde el punto de vista de un conflicto de carácter nuclear. De manera que en ese conflicto, en donde objetivamente estamos viendo claramente un proceso de transformación de la economía industrial de base fordista a la economía del conocimiento, una transición entre la economía real a la economía simbólica, una transición de una economía analógica a una economía digital, también está dándose otro paradigma, la economía de stock a la economía de flujo y obviamente la predominancia estratégica del capital sobre el trabajo, lo cual genera una alteración en los patrones de las pugnas distributivas en el mundo y naturalmente genera una retroalimentación del proceso de desigualdad y de inequidad. Bien, en ese contexto, Argentina para mí merece un análisis muy claro desde el punto de vista de la organización del sistema político, la organización del sistema económico y la organización del sistema social, entendiendo claramente que Argentina debemos generar las condiciones para lo que yo denominaría la construcción de una quinta república, es decir, una reforma de carácter constitucional que genere nuevos pilares de carácter institucional. Argentina tiene históricamente, en eso estoy trabajando yo en una tesis doctoral, en las luchas históricas desde el punto de vista político. Y esas luchas históricas te determinan claramente una tensión. O sea, tenés siempre polos opositores, desde 1810 hasta la fecha. Primero fueron claramente unitarios y federales, después liberales conservadores, después radicales peronistas, pero después ahora son 2 coaliciones opositoras y que en definitiva tienen serias capacidades para articular estrategias de consenso de largo plazo. En ese contexto se necesita de un modo inexorable nuevos pilares. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en una coexistencia entre el sistema presidencial y sistema parlamentario? O sea, elevar la jefatura de gabinete de ministros en reforma de un régimen semipresidencialista con la asamblea legislativa. Pensar en cambios de carácter institucional para viabilizar un modelo de gobernanza adecuado. Hoy no se están dando estas condiciones. O que no se dé el péndulo que se da siempre en Argentina. Exactamente, porque el péndulo realmente genera mucha tensión, inestabilidad crónica y obviamente tendencias hacia un futuro que se torna muy complejo. En segundo lugar, me parece que el problema central es la organización del sistema económico. Yo creo que otro motivo de tesis para mí es claramente entender que el problema de Argentina tiene que ver con inestabilidad macroeconómica de origen crónico. Y eso se debe claramente a la conjugación de restricciones, restricciones irresueltas, reglas incumplidas y políticas fallidas. Eso significa restricciones en materia de restricción externa, que es la insuficiencia en la oferta de divisas en el mercado formal, los problemas de restricción energética que tenderían a solucionarse, los problemas de restricción logística, que es un problema básico que hace a la competitividad cambiaria, al tipo de cambio real efectivo, como base para la diversificación de la matriz productiva, y eso está ligado a una regla fiscal que tienda al equilibrio, una regla monetaria que tienda a la estabilidad, una regla cambiaria que tiende a la competitividad, y eso está también vinculado a una política de base industrial para la amplificación y diversificación de las cadenas de valor, lo que significa la generación de empleos de buena calidad y a su vez también economías regionales que generen equidad en la distribución espacial del ingreso. Y a su vez tiene un tercer tema clave, que es la organización del sistema social. Nosotros estamos tendiendo claramente de ser el país con mayor clase media
de ser el país con mayor equidad distributiva, de ser el país con mayor educación de la región, estamos envueltos claramente en una clara tendencia a lo que le pasó en los últimos 100 años a toda Latinoamérica. Latinoamericanización desde el punto de vista de heterogeneidad, segmentación, exclusión social, desigualdades estructurales y un problema básico que tiene que ver con esto. O sea, es necesario entender la infraestructura social básica como un componente esencial, o sea que todas las familias tengan que tener terreno, vivienda, agua potable, cloacas, gas, electricidad, etcétera, o sea, servicios básicos a un nivel competitivo, de buena calidad y a un buen precio, dado que somos capaces de generarlo. Totalmente. En segundo lugar, el tema de el acceso a derechos, pero también la calidad. O sea, nosotros tuvimos una gran capacidad para incluir socialmente en educación, en salud, en seguridad, en justicia, pero no tenemos calidad y eso es reprochable desde el punto de vista de la gestión y obviamente perceptible por la sociedad. Y en tercer lugar, un tema de política de ingresos. O sea, necesitamos entender que con alta informalidad, bajos salarios y exclusión social, con problemas básicos de pobreza, los problemas es que se van a transferir desde el punto de vista generacional con mayor profundidad. Entonces, me parece que esa es la mirada que yo tengo. O sea, la mirada que tenemos un mundo complejo y en donde Argentina necesita reorganizarse, porque hay un problema de una nueva reorientación desde el punto de vista geopolítico. Hay lo que era la unipolaridad pasa a ser multilateralidad. La multilateralidad genera dos polos claros, que es la alianza G7-OTAN con lo que es el Pacto Euroasiático, en donde los BRICS juegan un rol estratégico, en donde Argentina hoy está excluido de ese mundo, y en donde ha pasado una cuestión que es clave. Nosotros hemos perdido la capacidad de relacionarnos con los mercados del mundo de una manera distinta. Por ejemplo, nosotros hace 50 años, 73% del comercio exterior estaba con Europa, hoy es 11%. Entonces han cambiado las relaciones desde el punto de vista comerciales, económicas, productiva, de generación de empleo, pero también la predominancia del comercio exterior por parte de las empresas multinacionales, 73% aproximadamente. ¿Y qué crees que piensa? Vos hablas con otras personas que no son solamente la Argentina, pero que vienen acá y escuchándote a vos, escuchando a otros dirigentes de la política argentina que han estado construyendo el desarrollo de este país con sus vaivenes, y le tuviéramos que explicar, bueno, cómo llega Milei al poder, cómo llega a ser presidente y producto de qué. ¿Tiene que ver con esto de decir de no haber generado una estabilidad tal vez económica y política más sólida o hay por un cambio cultural que está influyendo en eso? Creo que es una multiplicidad de factores que influyen. Hay un cambio de tendencia desde el punto de vista cultural. Yo creo en esto que dice en psicopolítica Byung-Chul Han, o lo que dice en El Enjambre, o lo que dice en La Sociedad del Cansancio, o lo que dice en Infocracia. O sea que creo que hay una creación de marcos mentales de un modo agudo. Segundo, la multiplicación de generar sentido común por parte de la derecha con una masa de información que efectivamente altera las conductas y genera conciencia. Esto que, o sea, cuando vos mirás el escenario de las luchas políticas, ¿cómo se da? Primero, tenías la vertebración de una sociedad mucho más homogénea de base industrial. O sea, vos tenías clases sociales con capacidad de lucha. Hoy tenés heterogeneidad social. O sea, tenés alta concentración urbana, pero alta heterogeneidad social. Teóricamente vos decís, tenés mayor capacidad de densidad de lucha, pero tenés una sociedad de aislamiento. Entonces, hay un problema central de conciencia colectiva, la capacidad de acción colectiva en una individualización, donde se exacerba el individualismo metodológico. Entonces, yo diría, primero, la sociedad argentina ha mostrado claramente tener articulación de polos opositores. O sea, siempre repito esto, digamos, el 1 de mayo del año 1955, Perón llenó la plaza, pero el 23 de septiembre el derrocamiento de Leonardi también. O sea, eso es un problema de tener una fragmentación de carácter social, una sociedad polarizada. Entonces, el liderazgo de las sociedades polarizadas, y hoy se discute mucho sobre el tema del populismo, se discute mucho sobre la democracia polarizada, se discute mucho en teoría política. Lo cierto es que vos estás hoy planteando cómo el maridaje entre filosofía política, teoría política y comunicación política es un maridaje todavía irresuelto, porque no hay una perfecta articulación. Lo que creo que, o sea, por lo menos del lado del campo nacional popular democrático, de una visión más progresista. Yo creo que son muchos más eficaces ellos en términos de entender una filosofía que han instalado en términos de praxis política a través de un enfoque teórico y obviamente desde el punto de vista de enfoque comunicacional. Pero hay algo de eso que tal vez por lo menos algunos de nosotros lo sentimos, que
la izquierda dejó de ser, o la centroizquierda, o los gobiernos más populares y democráticos del mundo y de la Argentina también, que se están volviendo cada vez menos interesantes, menos atractivos, hasta menos divertidos, hasta menos rebeldes que antes, y la agenda de la derecha es mucho más divertida, mucho más políticamente incorrecta, y que atrae un público que seguramente tiempos atrás era representado por nosotros y hoy se ha dejado llevar por otros. ¿Qué crees que hay de eso? Milei fue la expresión de la rebeldía por derecha, pero eso no significa que no exista la capacidad de rebeldía en contra del statu quo vigente. O sea, hoy en una sociedad individualista, fragmentada, de base heterogénea, probablemente eso todavía funcione en términos de vigencia de individualismo metodológico. Pero vamos a ser prácticos. Yo creo que lo que él pretende instalar es un liberalismo de base decimonónica, y yo digo que la continuidad del relato es el siguiente. O sea, vos tuviste un liberalismo clásico, a la usanza de Adam Smith, pero también Kant, Hume, etcétera, etcétera, pero después tuviste un neoliberalismo. El neoliberalismo, a diferencia del liberalismo clásico, lo que ha hecho es tomar el Estado para satisfacer intereses minoritarios, excluyendo los derechos de las mayorías. Pero viene este anarcocapitalismo que pasa por la destrucción del Estado. Pero esa es la última fase en el modelo de acumulación capitalista, que tiene que ver con la hegemonía plena del capital y la exclusión del trabajo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, Revolución 4.0, agenda digital, 3D, Internet de las cosas, y trabajan con inteligencia artificial. Entonces van moldeando la sociedad con un individualismo metodológico, destruyendo todos los vínculos desde el punto de vista de la acción colectiva. O sea, hoy la acción colectiva clásica da lugar a lo que se denomina acción, ya muchos dicen acción conectiva, digamos, es la nueva tendencia. Entonces, me parece que hay un problema serio desde cómo se van redefiniendo los mecanismos de reivindicación de derechos, de luchas políticas y o sociales en el universo, en la humanidad. Hoy, sin ir más lejos, tenés también una multiplicidad de conflictos irresueltos en el mundo, desde Yemen hasta Kenia, pasando por el salir... Ucrania, Francia, España. Sí, tenés muchos problemas de tensión y tenés esta tensión de democracia polarizada. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido en el caso de Milei es un caso extraordinario, digamos, por una razón muy sencilla. Alguien que hace 2 años, antes de la elección, 2 años no tenía partido, constituyó un partido. Fue diputado nacional y a los 2 años llegó a ser presidente, sin experiencia, sin equipo, sin nada. Bueno, logra esto y a su vez se presenta como un embajador del mundo de ideas libertarias, digamos, que en definitiva hay un problema serio, porque vos lo que tenés que pensar es, bueno, muy bien, en inteligencia artificial, en Estados Unidos te están diciendo una cosa, es probable que entre los 10 a los 20 próximos años 60 millones de norteamericanos se queden sin trabajo por la incidencia de la inteligencia artificial. Sí, la automatización del trabajo. Muy bien, ¿qué va a hacer la gente? Segundo, yo digo, esto también nos obliga a repensar estrategia para nosotros. Pero, permitime, yendo un poco antes, porque Milei llega, pero no es una agenda, no es solo Milei. Hay algo que bueno, el peronismo en general acá en la Argentina representa, que siempre representó a las masas populares, a la rebeldía, a la juventud, siendo parte de la política pública. Y a veces rememoro algunos años atrás, donde nosotros tal vez nos reíamos un poco de escuchar algunas discusiones irrelevantes dentro del radicalismo y decíamos, qué viejo todo esto, ¿no? Que están dando discusiones que a la sociedad no le interesa. Y a veces un poco, pensando en la realidad, que me cuesta interpretarla ahora, por lo menos trato de ocupar bastante tiempo interpretando lo que pasa, hay algo que siento que el peronismo se está volviendo algo conservador, ¿no? O por lo menos que las discusiones que damos a veces son irrelevantes para lo que pasa en el resto de la vida cotidiana de la gente. ¿Hay algo con eso que ya venía hace algunos años y que no nos dimos cuenta y que hizo que también se produzca la presidencia de Milei, o crees que no? Que el peronismo sigue estando vivo en esas mismas discusiones. A ver, la exacerbación del individualismo metodológico te genera un problema serio de interpretación del comportamiento de carácter colectivo de base social. El otro día estaba repasando el tema de Michael Sandel, cuando dice lo que el dinero no puede comprar. Bueno, o sea, hay un problema. ¿Cómo se organiza la sociedad? ¿Es una economía del mercado que se reconoce como eficiente para la asignación de los recursos productivos, o es una sociedad del mercado donde está todo mercantilizado? Entonces, la cuestión es, se pueden vender bebés, órganos, todo se plantea como una organización de mercado. Bueno, eso tiene
dos problemas básicos. Primero, la desigualdad. El que no tiene no puede acceder a ningún bien. La segunda cuestión es la corrupción, que tiene que ver con la degradación de los valores. Entonces, hay un problema serio de una sociedad cuando se mercantilizan absolutamente todas sus transacciones. Y esa mercantilización también tiene que ver con la hegemonía del mainstream, o sea, del discurso dominante. Entonces, yo lo que creo es que efectivamente nosotros, si defendemos valores que para la gente está ya en desuetudo, diría, nos volvemos conservadores porque estamos conservando Totalmente. el statu quo que pasó. Ahora bien, ¿cómo podemos representar las nuevas tendencias de la sociedad? Bueno, yo creo que el primer problema que tenemos que entender es que la dinámica de la sociedad es no solamente entender lo que está pasando, lo que pasó y lo que está pasando, sino lo que va a pasar. Entonces ahí me parece que hay un tema que creo que necesita una visión, una cosmovisión distinta. Entonces ahí yo lo que propongo en el peronismo es que la reconstrucción del peronismo, no solamente como oposición, sino como alternativa de poder, tiene que ver con dos principios, de afuera hacia adentro, de abajo hacia arriba. ¿Qué significa esto? Primero, esto no lo vas a resolver burocráticamente como un partido burocrático entre un acuerdo de cúpula. Lo vas a resolver desde abajo. Entonces, los mecanismos de participación se resuelven con el voto y no, es algo que todavía no te resuelve, porque eso también depende de aparatos o depende de otros sesgos. Vas a resolver la participación de otro modo. Quizás hay que recrear la participación en mecanismos que tiene que ver con 500.000 cuadros bien formados, con unidades básicas, con 5 millones de afiliados, con unidades básicas, etcétera, etcétera, que genere un estado asambleario que te permita debatir nuevas tendencias. Y la segunda cuestión es, esto no se resuelve aislado, en aislamiento. O sea, ellos, desde el punto de vista del sistema, te ha generado un aislamiento individualista. Vos lo que tenés que hacer es cómo reconstruir los sesgos de la acción colectiva. Entonces, en ese contexto, lo que a mí me parece que es clave es la verdadera política, la política internacional, decía Perón. Entonces, lo que tenés que pensar es esto, lo haces de afuera hacia adentro. Entonces, la primera conclusión que digo yo es cómo no somos capaces nosotros de tener una internacional que una a todos los movimientos políticos, económicos, sociales del mundo, los actores. Porque yo creo que en algún momento ingresará el sentido común de la resistencia a la opacidad y a su vez de la resistencia a la desigualdad. ¿Cómo nosotros nos vamos a defender? A ver, yo siento orgullo de haber defendido la democracia con un sentido social. Siento orgullo de pensar claramente en la defensa irrestricta de los principios esenciales de derechos humanos. Siento orgullo de todas las nuevas reivindicaciones de derechos de última generación. Me parece que eso es clave en una sociedad que evoluciona. En ese contexto, lo que también siento es la necesidad de entender que para mí el Estado tiene un rol absolutamente esencial para la corrección de asimetrías, desigualdad. Ahora, pero también reconozco que muchas veces la lucha por el poder tiene dos etapas. La primera, el acceso, y segunda, la administración. Que las tensiones son muy fuertes, que no es posible lograr, muchas veces no se logra, o con buena planificación no tenés los equipos, los recursos humanos para cumplir los objetivos y las metas, y que eso tampoco no articulás perfectamente estas cuestiones que unen la filosofía con efectivamente la teoría y la praxis y la comunicación política. Entonces, creo que son debates que nosotros nos tenemos que dar entendiendo, a ver, cómo sintetizaría. Primero, tenemos que unir a todos en un espacio internacional, a todos los que pensamos de una manera parecida. Para luchar contra este modelo contrahegemónico. Ellos están perfectamente unidos porque... Pero hoy nosotros dentro de... Ellos están unidos porque no necesitan acción colectiva, necesitan acción individual que la tienen. Totalmente. Pero vos recién hablabas de acumulación de consensos. Yo hoy creo que no tenemos un método para acumular consensos y que sobre todo en el último tiempo y en la última gestión se hizo todo lo contrario, sino al revés, acumular dirigentes para llegar a un frente electoral y ganar la elección, pero sin un programa de gobierno que nosotros en el cual creemos, en el que está en relación con la que la sociedad demanda para este momento. Y siento que de alguna manera hoy no hay un espacio donde digamos, bueno, acá se sientan, como decía vos, las 500 personas, los 500 cuadros técnicos o los dirigentes del país, en donde no podamos mínimamente coincidir en algunos puntos que necesitamos discutir hacia adelante. Y siento que esa falta de metodología está generando problemas en el proceso de reconstrucción. Sí. Yo, por ejemplo, planteo 5 millones de afiliados, 500.000
cuadros formados en 50.000 unidades básicas físicas y o virtuales. Eso como dato ilustrativo nada más, pero digo, el espacio para debatir, porque ¿cuál es el mejor aprendizaje que uno logra? O sea, uno a través del diálogo, a través de la discusión racional, va generando empatía y esa empatía te va consolidando equipos. No se puede gobernar cuando te... En soledad. Esto, y sin el conocimiento que a veces necesitas... Plantea el equipo. A ver, Scaloni. ¿Cuál fue la virtud de Scaloni? Bueno, que conocía a los jugadores, con muchos de los cuales había jugado anteriormente, interpretaba sus sentidos, etc. Le dio cohesión, táctica, estrategia a un equipo, pero sobre todo lo unió desde el punto de vista de la racionalidad en términos objetivos, pero el vínculo emocional para cumplir objetivos de forma aunque común. Llegaron de distintos lugares. Exacto, y se fueron amoldando. Entendieron el trabajo en equipo. Se fueron amoldando porque es imposible gobernar como pretendemos gobernar nosotros. La verdad, no vamos a gobernar nunca así. En cambio, los liberales pueden gobernar así porque la verdad que lo que menos les interesa es el rol del Estado. Ahora, a ver, yo tengo siempre papers, digamos, para discutir. Por ejemplo, Iversen Escocise, cuando dicen la transición de la economía industrial a la economía del conocimiento. Claro, antes los gremios, los sindicatos fuertes, incluían a los semicalificados y no calificados. ¿Por qué? Dice, en Europa, bueno, tenía los más liberales, los países nórdicos, etc. Eso distribuían. Ahora, ellos concentraban la negociación colectiva porque el proceso era continuo. Si ellos paraban, interrumpían la producción. Entonces, el empresario perdía. En cambio, cuando se fue automatizando, se fueron separando los procesos continuos, ¿qué pasó? Eso semicalificado y no calificado lo tenía que financiar el Estado. Y eso dependía de los shocks externos, de la capacidad de financiamiento y del enfoque redistributivo. Eso es un tema clave. Por ejemplo, Acemoglu, Johnson, Robinson, plantean otros enfoques que tiene que ver con cómo se crearon instituciones a través de que no hay crecimiento sin una institución fuerte o sin las instituciones fuertes. Y también el otro tema, un enfoque que tiene que ver con pobres y ricos, porque este es el otro problema que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que satisfacer las demandas de un electorado que objetivamente tiene problemas. O sea, o es el trabajador informal que no le alcanza la plata y que no tiene seguridad social, o es el mismo trabajador que no tiene vivienda, que no tiene agua potable, que no tiene cloaca, que necesita infraestructura pública, que necesita un sistema de seguridad social fuerte, se necesita recaudar. Y para recaudar hay que cobrar impuestos, y para cobrar impuestos hay que redistribuirlo eficientemente. Entonces hay que hacer dos cosas muy importantes: tener convicción de recaudar bien y sobre todo para los que más tienen, pero hay que redistribuir muy eficientemente porque es la manera de administrar las tensiones sociales. Sí, bueno, eso, que el sistema no explote. Y claro, exactamente. Y esos son temas que requieren mucha ingeniería de detalle. O sea, el problema nuestro, ya no ganamos con la visión iconoclasta del peronismo solamente. Y a su vez, después de ganar hay que gobernar. Entonces, esto le va a pasar a Milei, le va a pasar a Macri como le pasó. No se puede... Sin programa no es posibilidad tener esa vida. Y con meras consignas en sociedades complejas no se puede gobernar. Entonces, digo, a ver, hay nuevas generaciones que están irrumpiendo, que me parece que es lo mejor. Están ustedes, están otros que seguramente van a representar otra visión desde el punto, otra cosmovisión de la Argentina y del mundo. Pero lo cierto es que hay que entender esta dinámica y no cometer errores. Yo, por ejemplo, creo que es muy importante tener un plan de gobierno sólido. Eso significa un diseño adecuado en materia de reforma tributaria, de reforma previsional, que sea competitiva, digamos, que sea en favor de la gente. Estoy hablando todo en favor de la gente, en un sistema de reforma para las pequeñas y medianas empresas que definitivamente genere incentivos para la generación de empleo. O sea, estoy pensando en un programa de carácter estructural que tenga que ver con lo fiscal, con lo monetario y con lo cambiario, con infraestructura, con energía, con resolución de los problemas del sector externo, con industrialización con valor agregado, con generación de empleo de buena calidad y con desarrollo de las economías regionales. Ahora bien, lo que no podemos hacer es mantener también el predominio hegemónico del porteñismo o del centralismo porteño. Lo que no podemos hacer es convalidar finalmente la reforma constitucional de 1994, que solamente le da competitividad a los porteños, y esta es la verdad, o la falta de federalismo de Argentina. Sí, totalmente, es un problema de crisis. O sea, tenemos un federalismo en crisis, tenemos un problema social en crisis, etc. Entonces, esto requiere, a ver, ¿cuáles son las opciones que nosotros tenemos en este contexto?
o agravamos los procesos a través de ideas desopilantes, o nos ponemos a pensar de una manera sistemática, con racionalidad, en cómo resolvemos mejor. A ver, por ejemplo, en materia fiscal, uno puede tener cuáles son las causas de la inflación en la Argentina, es decir, es un problema de restricción externa, no es un problema fiscal, es un problema fiscal, no es un problema de restricción externa. Lo cierto es que es multicausal. Entonces esto te obliga a entender claramente de cómo resolverlo. Ahora, nadie duda que la regla fiscal debería tender a un equilibrio de carácter estructural. La regla monetaria, todos podemos dudar, digamos, de cuáles son las múltiples causas que generan la inflación en la Argentina y en el mundo, pero lo que sí queda claro es que la inflación orada a credibilidad de los gobiernos y el ingreso de la gente. Tercero, la competitividad cambiaria. No podés tener inestabilidad crónica. O sea, si no resolvés los problemas de estabilidad macroeconómica, para lo cual es absolutamente indispensable para el flujo de inversiones y para que ese flujo de inversiones se traduzca en crecimiento del producto, pero que a su vez distribución equitativa, bueno, a estos, los que gobiernan ahora, no les interesa la distribución equitativa. Bueno, a nosotros sí. A esto no les interesa si el modelo de crecimiento es con inclusión social o sin exclusión social. A nosotros sí. A esto no les interesa si es un esquema con bases de ejercicio de soberanía. A nosotros sí. Mira todo lo que tenemos por defender y hay un percepto colectivo que está de acuerdo con nosotros. Por lo menos esto es una sociedad dividida en dos partes, con lo cual nosotros tenemos que ser capaces de galvanizar las demandas. Por eso siempre transmito que los problemas básicos tienen que ver con la representación, tiene que ver con la identificación de los intereses que representamos, la identidad de esos intereses y la capacidad de vertebrar esos intereses en un colectivo de carácter social. Por eso me parece que, y esto es pendular, así como hay tendencias para un lado, después vienen las tendencias y hay que estar preparados, no se puede fracasar. Porque Pero ¿no crees que es algo que uno construye, la vuelta del péndulo? Porque si nos quedamos esperando claro, de que la sociedad cambie de parecer, me parece que... Es cierto que hay que estar comprometidos con un modelo de cambios sobre el paradigma que se ofrece, claramente. Ahora, también no podemos estar de un lado para otro todo el tiempo. No, uno tiene que mantener su convicción y coherencia, eso está claro, pero generar un debate que a veces es necesario claro, para pero que... también en donde uno tiene que combinar ciertos elementos ortodoxos y heterodoxos. No nos tenemos que casar ahí quería con las teorías, digamos, porque si no... Vengo notando en el último tiempo, sobre todo más en la discusión económica de nuestro espacio, primero que a veces siento que el peronismo, la centroizquierda, los gobiernos populares abandonaron tal vez el concepto de eficacia y que es algo que ahora, viste, es la bandera de otros, ¿no? Y por mucho tiempo discutimos, o a veces era mala palabra discutir, que había como una dicotomía entre la distribución de ingresos y el crecimiento, ¿no? Y a veces nosotros querer poner en la agenda la discusión de cómo generar riqueza no era una agenda nuestra. Y a veces, y vos lo sabés muy bien, que si el país no crece, no baja la pobreza, no distribuye el ingreso y no termina generando las condiciones de vida donde mejora a la sociedad. ¿Crees que hay debates como el del déficit fiscal, el de la distribución del ingreso, el de la generación de la riqueza, fueron debates que no dimos de manera correcta en el momento oportuno? Por lo menos fue insuficiente. Por ejemplo, yo creo que es absolutamente necesario pensar y coincidir, y tenemos que coincidir estratégicamente. Para nosotros tenemos hoy la posibilidad de tener no solamente autonomía en materia energética, sino excedente. Y ese excedente puede ser la integración de una cadena de valor con base exportadora y diversificación de la misma. Entonces, ¿podemos llegar para el año 2030 a exportar 46.000 millones de dólares entre energía y minerales? Sí. Ahora, si ese volumen de exportaciones no va a generar una cadena de valor que implique una red de proveedores locales que a su vez produzcan insumos para la generación de productos que a su vez tengan valor agregado en origen y que a su vez tenga efecto multiplicador en la generación del entramado productivo y social, la verdad que en definitiva el modelo es extractivista y no un modelo democrático desde el punto de vista económico. Muy bien, segundo tema. Argentina, estoy absolutamente de acuerdo en la intensificación del programa de inversiones con reglas claras, pero no RIGI absolutamente desproporcionado desde el punto de vista sacando lo que pasó, claro, ¿no? Nosotros no tuvimos la capacidad de decir, che, bueno, ¿cómo generamos riqueza en este país? Sí, exacto. Sí, yo creo que, a ver, Argentina creció, tuvo distintas etapas, pero en los que nos tocó una serie de circunstancias, como por ejemplo la pandemia, que fue complicado, el tema de Ucrania-Rusia, que fue complicado, la sequía, que fue complicado, pero definitivamente
no hemos tenido la capacidad de persuadir a todos los actores necesarios para consolidar un pacto democrático que tenga que ver con esto. Así como el pacto democrático de Alfonsín y el pacto de derechos humanos fue muy importante, que después fue violándose progresivamente con el atentado de Cristina, creo que el pacto económico, social, tiene que ser de una sociedad donde tenemos que coincidir todos. Yo creo que A ver, si vos le preguntás a un liberal o a un comunista, ¿quiere tener inflación? Y no hay ninguno. Entonces, ni un peronista radical, etc. O sea, la verdad es que deberíamos tener políticas públicas destinadas a tener una estabilidad monetaria que sea compatible con el resto del mundo. Eso para mí sería un gran logro. Lo mismo en materia de administración fiscal. Lo mismo con el tema de competitividad cambiaria. ¿Por qué yo insisto en estas restricciones? Porque la restricción logística en Argentina implica 200 a 250 mil millones de dólares. Ahora, ¿es posible? Claro que es posible para una Argentina que tenga un proyecto estratégico, que una 3 corredores estratégicos de carácter transversal, 3 estratégicos, digamos, de carácter vertical, un modelo de inserción con puertos fluviales, marítimos competitivos, etc. ¿Cómo hay que hacer? Ahora, eso significa un proyecto de país que naturalmente genere nuevos paradigmas para el desarrollo. Entonces, este modelo claramente está mostrando desarticulación e inconsistencia el que se está aplicando. Y puede terminar en un gran fracaso, que a su vez también puede ser un factor que o aglutina la heterogeneidad política en un pacto sólido para el crecimiento, o seguiremos pateando la pelota para adelante. Bueno, pero recién vos decías que parte de los que hoy conducen la Argentina tienen un desapego del Estado muy grande, ¿no? Yo soy de los que cree que el apagón que se está dando al Estado, a nosotros, a los que tenemos una generación todavía más tiempo para vivir en este país, nos va a costar muy caro, ¿no? La baja de la obra pública, el no tener un programa de desarrollo productivo, en que los servicios públicos como el transporte y otros casi tengan un deterioro muy grande, ¿no? Y siento que el costo para la Argentina va a ser muy caro. ¿Crees que esto se puede revertir en el cortísimo plazo, o crees que hay una concepción ideológica en el pensamiento de ellos que no va por ahí? No, a ver, creo que la racionalidad económica con la cual conducen excluye la capacidad de entendimiento de estas características, pero no me cabe la menor duda de pensar de un modo racional. Por ejemplo, ¿cómo en el país productor y exportador de alimentos no podemos tener la capacidad de producir pan, leche, carne, arroz, fideo, huevo, etcétera, a precios competitivos que garanticen un costo accesible para la canasta básica de alimentos? ¿Cómo no vamos a ser capaces de tener un plan de inversión en infraestructura para tener viviendas? O sea, lo hemos tenido, pero en forma inconexa y muchas veces con idas y vueltas. Y aparte con el problema básico de siempre exacerbar discusiones absolutamente irrelevantes. Pero digo, esto es un tema que, o cómo los servicios públicos no vamos a ser capaces de tener servicios públicos asequibles que efectivamente sean compatibles con las demandas de la ciudadanía, por ejemplo. Pero es más importante la agenda de mantener el equilibrio fiscal frente a estas discusiones, ¿o no? Pues, a ver, ahí es donde se produce el círculo vicioso, que es lo que yo creo. Tener un ajuste fiscal a como dé lugar, tenés un problema, porque vos tenés que pensar, el ajuste fiscal tiene 3 patas, digamos: recurso, erogación y deuda pública. Eso significa verificar cómo te dan los servicios de interés y capital de deuda, por un lado, y por el otro lado, el gasto, la composición del gasto corriente y de capital, básicamente cómo va generando los mecanismos para el efecto multiplicador, que a su vez potencia la recaudación, que a su vez garantiza equilibrio. Ahora, ¿qué están haciendo ellos? Bueno, hasta ahora está financiándose con 4,2% de financiamiento del impuesto país. Segundo, es 1,2% anualizado en términos de ingresos brutos, de recaudación desde el punto de vista de los ingresos en términos de Producto Interno Bruto. Pero si querés bajarlo de 17,5 a 7,5, si lo querés eliminar, es una fuente de recaudación menor. Ahora, ¿cómo lo vas a sustituir? ¿Vas a bajar aún más el gasto? Bueno, si bajas más el gasto, tenés un problema. Vamos a tener una recesión. Y claro, y aparte de un efecto recesivo, también tenés un problema serio de cómo te impacta intergeneracionalmente. Eso significa que generaciones van a tener menor calidad educativa en el sistema universitario, menor calidad educativa en materia educativa. O sea, entonces, no lo vas a ver hoy, pero lo vas a ver dentro de 2 años, de 3 años, de 5 años. Entonces, esto no se arregla a las trompadas ni generando mecanismos de hacer lo que a uno se le canta. Creo que es un tema que hay que buscar las mejores condiciones, porque yo estoy absolutamente convencido
de que las dos perspectivas que tenía Milei al asumir son el ajuste hiperrecesivo como este o un ajuste expansivo que yo había propuesto plantear. ¿Se podía hacer algo distinto? Sí, sí, claramente. Yo creo que si uno planteaba digitalización de la moneda, un uso alternativo de los pasivos remunerados, con un enfoque de apalancamiento para tasa de inversión en infraestructura con efecto multiplicador, si tomabas un esquema, un régimen multimonetario de mayor circulación relativa y un régimen de exteriorización de activos, podrías combinar todo eso con oferta de bienes y servicios que sean compatibles con un programa de equilibrio macroeconómico de carácter sustentable y generación de empleo de buena calidad con la distribución del ingreso. ¿Ves insostenible el programa fiscal y financiero del gobierno? Sí, porque la inercia te determina un 2% de carry impact, 3,3% de tasa de interés, inflación por encima del 4%. Eso, si vos mirás, digamos, aún con inconsistencias macroeconómicas que se puede plantear que nunca se lograba cumplir con todos los parámetros, siempre tenés que pensar, digamos, que el tema y esto con tasas de salario que crecen a menos proporción, digamos. Entonces, el salario tiene que estar por encima del precio de los bienes, de la tasa de interés y del tipo de cambio, para que efectivamente sea compatible con sostenibilidad macroeconómica. Ahora, hay que ver cómo lo vas logrando de una manera progresiva. Argentina ha tenido un retroceso alevoso desde el punto de vista de jubilaciones, de pensiones, de salarios, etc. Y ese ajuste obviamente te permite en el corto plazo generar cierto resultado, pero en el largo plazo no. ¿Por qué crees que tal vez parte de la política argentina que hoy tal vez está alineada políticamente con Milei, aún en sus pueblos, en todas las provincias, en todas las ciudades, sufriendo ajustes recesivos, falta de federalismo, quita de recursos, permanece bastante estable? ¿Es una cuestión de tiempo? ¿Es una cuestión que siempre a los presidentes se le da un espacio de 1 año, 2 años? Sí, es una combinación de factores. Primero, el shock de confianza de base inicial. Segundo, la red de contención social. Es muy significativa y en ese sentido todo lo que significó tarjeta alimentaria, asignación universal por hijo. O sea, la red que creamos nosotros. Exacto. Hoy contiene gran parte de la sociedad. Contiene gran parte de la sociedad, tanto urbana como rural, que eso es obviamente parte del tema que todavía puede garantizar ciertas condiciones. Ahora, el problema del deterioro se va a ir dando de una manera progresiva. Primero, parte de la clase media tiene que escupir dólares ahorrados en el tiempo, con lo cual ahí genera un problema de no le alcanzan los ingresos y va generando pérdida de ahorro. Segundo, el tema de esa pérdida de ahorro y la disminución del consumo se traduce en cierre de pequeñas y medianas empresas, que a su vez generan aumento de la tasa de desempleo, que a su vez reduce el poder de compra, que a su vez genera un círculo vicioso en términos de carácter fiscal, monetario y cambiario. O sea, si uno mira, efectivamente el plan de convertibilidad tuvo distintas etapas. La primera etapa de shock, la segunda etapa de administración de la crisis asiática, rusa y mexicana. Después otra tasa de recuperación, pero después una enorme depresión económica. Eso significó claramente una tasa de desempleo altísimo. Y bueno, y ahí tenés el mismo tema. O sea, tenías tarifas dolarizadas, sí, pero después la gente no lo puede pagar. Entonces, tenías estabilidad macroeconómica, sí, no es que no tenía inflación, tenías deflación. ¿Y qué significó? Quiebre de empresas y un esquema de agudización de la pobreza y de la exclusión social. Entonces, pareciera ser de que no pensamos racionalmente los temas. Claro, el libro a la práctica. Claro, porque aparte decía, bueno, está bien, yo voy a resolver el tema de la inflación. Sí, pero no a cualquier costo, porque si vos resolvés el problema... A ver, no, yo te doy un ejemplo. Como hay restricciones económicas, hay restricciones sociales. Yo te planteo lo siguiente. Yo te digo un programa económico y digo, bueno, yo fijo 3 reglas. Primero, la regla de superávit fiscal, primario y financiero, listo, acomodé lugar. Bueno, en eso coincidimos con él. Bueno, digo, acomodé lugar. Segundo tema, regla monetaria. Tercer tema, tasa de tipo de cambio, lo acoplo a estos dos indicadores, por lo tanto lo mantengo, o sea, ancla cambiaria, monetaria y cosas, y ahí me planto y vengan como vengan, a ver cómo pasa. Bueno, sí, pero esto es Argentina. No, hay restricciones sociales que impiden, como hay restricciones financieras y económicas también. Muchas veces tenés un problema, bueno, vos decís, a ver, vos tenés, el consenso de Washington, ¿qué significó? Bueno, el consenso de Washington implicó apertura económica, desregulación,
Y en ese contexto generaste un esquema de, con las privatizaciones, privatizaciones, desregulación y apertura económica. Vos, en ese momento, el nivel de ingresos por privatizaciones fue extraordinario. Si vos tomabas el valor de las empresas acá, ahora, incluyendo YPF, con distintos valores, etcétera, vos ponderabas más o menos 33.000 millones de dólares, más, menos, etcétera. En ese momento, yo no recuerdo exactamente el cálculo, pero debe ser una cifra más o menos equivalente a lo que fue el gran proceso de privatización de la época de Menem. Entonces, vos ya tenés un tema clave, en ese momento fue canje de deuda, bonos Brady, etcétera, 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 para generar las condiciones. Ahora, para ahí se diste una cantidad de activos espectacular. Y lo que no se hace como razonamiento es lo siguiente. Primero, los activos acumulados por la sociedad están en la contabilidad patrimonial del sector público. No es cierto que vos privatizás y te desprendés de activos. O sea, te desprendés de activos de todos los que criticaron y fustigaron al Estado. Porque los activos que podés vender es porque antes los acumulaste. Entonces, no es cierto que no se acumularon. O sea, el problema del déficit fiscal puede ser... No hay que confundir el problema de stock y el problema de flujo. Entonces, muchas veces los que privatizan usan el stock como mecanismo de estabilidad macroeconómica. Resolver el flujo y con menos permanencia. Exacto, ¿no? y con menos permanencia. Entonces, a ver, yo diría, porque esto también forma parte de una discusión que puede darse de un modo racional. Voy a decir, a ver, es cierto que una gestión puede dar por parte del Estado o por el sector privado. Sí, es una discusión que es aceptable académicamente y políticamente. Muy bien. Ahora, si el privado va a tener una tarifa que es 50% superior al Estado, o no tenés subsidio o precio de referencia, entonces hay un problema porque efectivamente tenés una afectación en la política de ingresos de la familia y un efecto redistributivo adverso. Ejemplo, si el gas a vos te cuesta en Argentina 3.06 millones de BTU en valor boca de pozo, y vos finalmente por desregulación de precios le vas a permitir que la empresa te cobre 15, sí, está bien, gana la empresa de una manera espectacular. Ahora bien, esa empresa gana espectacularmente, acumula espectacularmente. Lo que antes era tu contabilidad patrimonial acumulada en el Estado de una empresa, la acumula el sector privado. Y en términos de intertemporalidad, vos tenés que ver cuánto te sale en valor promedio. Y en segundo lugar, le estuviste quitando el ingreso a la gente. Entonces, cuando me dicen, bueno, lo que pasa es que hay que bajarle los impuestos a la gente. Sí, está bien. Pero que sea compatible con la capacidad de redistribución del ingreso en la familia, por una razón muy sencilla. ¿O acaso meter un precio de agua más cara, luz más cara, energía más cara, teléfono más, todos los servicios más caros, no te afecta sustancialmente? Bueno, un juego suma cero a veces. Exacto. Entonces, por eso digo, es muy importante entender cuál es el rol del sector público y del sector privado, y si el sector privado juega un rol de administración más eficiente y que sean precios compatibles con un efecto redistributivo en el ingreso, y que eso, la verdad que deberíamos discutir racionalmente, porque quizás todos esos recursos los podríamos disponer claramente, o lo mismo que el tema de la educación desde el punto de vista de ricos, pobres y cómo generar mecanismos de compensación, o lo mismo que el sistema de salud. Entonces, hay un gran debate que nosotros mismos tenemos que impulsar para ver cómo efectivamente invertimos mejor los recursos, porque los recursos ciertamente son limitados. A mí me molesta claramente que exista una evasión de 1.200 o 2.000 o 4.000 millones de dólares, o que haya 400.000 millones de dólares de activos en moneda extranjera no declarados. Entonces, después empezamos a discutir, bueno, si hay un problema de narcotráfico, bueno, pero la verdad es que no lo tenemos dentro del sistema. Y la verdad que podríamos hacer, ahí sí, una banca Marsan con encaje de 100%, que circule y que no genere efecto multiplicador bancario, que no genere expansión, pero que realmente sea un modelo de transacción que te multiplique la actividad económica. O sea, yo creo que hay que abrirse a modelos de discusión no dogmáticos, pero que sean eficaces a la hora de, primero, garantizar una tasa sostenida de crecimiento, que sería 4,5% anual acumulativo. Segundo, que genere una tasa de empleo con elasticidad. Eso significa, bueno, si la elasticidad es 0,8 o 1,2, vos crecés al 5%, estás generando una tasa importante de crecimiento del empleo, 350.000 empleos de buena calidad por año. Tercero, que la tasa de salario crezca más que la inflación. Eso significa recuperar efectivamente una participación relativa en la distribución del ingreso. Cuarto, que efectivamente eso sea compatible con el crecimiento de infraestructura para que tu tipo de cambio real efectivo sea más alto en el largo plazo.
Bueno, todos esos indicadores tienen que ver con una modelización y eso te va a permitir un modelo de carácter sustentable, sostenible y de largo plazo. Para mí eso es parte de una discusión. Hay países que lo pudieron hacer, incluso Israel empezó una discusión en 1985, donde pudieron bajar la inflación, generaron desarrollo con agregación de valor, invirtieron en ciencia y tecnología. ¿Vos crees que es posible encontrar en la Argentina que podamos diseñar un modelo nacional de desarrollo económico tomando estos puntos? Pero digo, si la política argentina hoy está en condiciones de poder tener ese debate. A mí me parece que en la Argentina hay un debate incompleto y esto me pasaba cuando yo intentaba tener una reunión con gobernadores, etc. Qué difícil es poner una agenda razonablemente consolidada entre actores en Argentina. Porque la verdad, si yo te digo a vos, una manera para crecer es esto, digamos, a ver, ¿cómo resolver los problemas de restricción externa? Creo que nadie puede estar ajeno a este debate. La restricción energética la vamos a resolver con más de producción de gas, petróleo convencional, no convencional, energía no convencional, más hidrógeno verde, azul. Bueno, listo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, bueno, pongámosle todos los incentivos. Segundo, estamos de acuerdo con la necesidad de establecer los mecanismos que tienda hacia un tipo de cambio abierto, competitivo, etcétera, pero con superación de restricciones de corto plazo. ¿Para eso qué necesitas? Garantizar durante mucho tiempo, necesitas garantizar saldo de balanza comercial positivo, cuenta corriente positivo, reestructurar el flujo de deuda. Claro, acumulación de reservas es el programa. Tercer tema, vos tenés que tener un tipo de cambio efectivo, competitivo. Eso significa nominal, real, pero efectivo, que tiene que ver con una logística que te permita aumentar y diversificar tu densificación desde el punto de vista de base exportadora. Bueno, esos son tres elementos. La regla fiscal, monetaria y cambiaria ya la discutimos. La política industrial. No puede ser que nosotros hacemos una política industrial y vienen otros y hacen otra política industrial. O lo mismo que la política de empleo, o lo mismo que la política para el desarrollo de las economías regionales. Bueno, si ya te pusiste de acuerdo en esos 9 puntos, tenés que plantearte por lo menos otros puntos claves. Primero, servicios básicos de conocimiento. ¿Son un motivo espectacular para el crecimiento? Claro que sí. Producción de software, turismo, ciencia y tecnología. Claramente es un aspecto dinamizador de la Argentina. Segundo, el tema del modelo de manufactura de origen agropecuario. Claro. De productos primarios, claro. De producción de alimentos, sí. De productos que tengan que ver con el desarrollo, por ejemplo, de manufacturas de origen industrial, claro. Entonces, ahí ya tenés distintos componentes. Servicio basado en el conocimiento, manufactura de origen agropecuario, manufactura de origen industrial. Trabajás el tema de servicios de carácter financiero, productos primarios, energía, y ya tenés una base espectacular. Tenés energía, tenés minería, tenés todo eso, servicios basados en el conocimiento, como te dije, manufactura de origen agropecuario, manufactura de origen industrial, energía, combustible, y ya tenés una base que te permitiría tener 185.000 millones de dólares de exportaciones, 200.000 millones de dólares de exportaciones, tenés saldo de balanza comercial, acumulás reservas, y eso es clave. Si vos acumulás reservas, se ordena todo. Estabilidad macroeconómica. Estabilidad macroeconómica. Y vos tenés estabilidad macroeconómica. Vos tenés hoy, hay un problema en la Argentina que tiene que ver que el valor de los activos, esta es una discusión que siempre lo tenés. O sea, vos cuando emitís un bono, en cualquier país del mundo, vos decís, bueno, tenés bono, valor nominal 100, más la capitalización de los intereses, tengo los cupones que cobro. Entonces vos decís, bueno, si el bono es de 10 años, a ver cuánto es cupón anual, cobro todos los años, o a partir del año 3, etcétera, etcétera. Pero nunca discutí la paridad del bono, porque se supone que vas a ir cobrando 100 más los intereses, ponerle que sean... Más el riesgo país en caso de... pero eso es un esquema de comercialización del mercado secundario, porque la verdad es que vos tenés que pagar regularmente, porque teóricamente ahí te están descontando la viabilidad del pago o no. Pero lo cierto es que la timba financiera existe, la especulación financiera existe, los grandes jugadores del mercado existen, y la verdad es que nosotros lo que tenemos que pensar es un modelo que sea sostenible para Argentina. El mundo está difícil, es complejo, pero Argentina tiene todas las condiciones para ponernos de acuerdo. Porque la verdad es que nadie está discutiendo ya acá el tema de la nacionalización de los medios de producción o la estatización de los medios de producción. Acá estamos discutiendo una economía de base capitalista, pero sobre todo, para entender, capitalismo productivo con efecto redistributivo. Eso es lo que estamos discutiendo, porque la verdad que... Ahora, me preocupa que Revolución 4.0, el tema de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, excluye a la mano de obra. La pregunta es, ¿qué va a hacer la gente? ¿Y dónde vamos a estar nosotros? Entonces, el tema central es que la humanidad tiene que pensar, primero,
políticas de paz. 2,5% del presupuesto del Producto Interno Bruto Mundial es gasto en armamento. Entonces, el cambio climático, ¿le vamos a dar bolilla? 2,5 grados más de aumento en los últimos 100 años de temperatura, que tiene un efecto climático muy significativo. Bueno, tenemos que darle bolilla. Tenemos que darle bolilla a temas, por eso yo digo que esto es un tema de afuera hacia adentro. Esto es un problema de ideas que converjan a un modelo del mundo y un modelo de país. Entonces, a ver, las luchas políticas. Vamos a decir, bueno, está bien, es necesario utilizar las confrontaciones, la radicalización de la democracia. La verdad es que me parece que hay que terminar con eso. Bueno, pero tomando, vos lo mencionaste hoy a Acemoglu, antes de ir a unas preguntas cortitas, vos mencionaste a Acemoglu y él sacó un artículo hace 2 o 3 meses que decía que si la democracia no se vuelve pro trabajador va a morir. Exactamente, sí, te lo tengo. Hay una discusión con respecto a eso, ¿no? Sí, claramente. Y bueno, y en el peronismo nos pasa que muchos nos dicen que dejamos de representar a los trabajadores en el último tiempo, pero es algo un poco más grande que tiene que ver con el mundo. Bueno, porque Acemoglu en otro artículo, que lo plantea también ya hace bastante tiempo, creo que es un artículo del 2001, cuando dice que las sociedades se dividen en ricos, pobres. Los ricos apelan al riesgo de revolución, de golpes de Estado, y los pobres el riesgo de revolución. Y que el tema central es la redistribución. La redistribución se cobra a través de mayor cantidad de impuestos. Si no, no hay democracia sostenible. Entonces, este es un tema clave en la estabilidad, porque él discute mucho el tema de las transiciones de régimen, digamos, transiciones democráticas. Entonces, la sostenibilidad de una democracia tiene que ver con la capacidad de financiamiento que tiene un Estado para tener un impacto redistributivo. Porque este es el gran tema, porque esto de estar enfrascado en una idea conceptual, porque ese es el gran problema hoy Totalmente. Yo estaba en una clase discutiendo sobre el tema de la teoría del valor. Bueno, si vos tenías teoría del valor, tenés una teoría del valor efectivamente por parte de los mercantilistas que estaban asociados al valor de los metales, al estado de la naturaleza de los fisiócratas, después tenía Adam Smith con respecto al tema de valor de uso y valor de cambio, el concepto de valor trabajo, el enfoque marxista del valor trabajo, y la plusvalía, y la teoría subjetiva del valor, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hace el presidente? Bueno, es todo estupidez, el tema de cotos, etcétera. La única teoría es la teoría subjetiva del valor. Y bueno, no, porque eso es una imposición autoritaria. La verdad es que el conocimiento es amplio, diverso, democrático. Podés pensar de maneras distintas y el accionar Yo cuando miro también todo lo que es Kahneman o la nueva tendencia psicologista o el esquema de los nudges, digamos, de Thaler, etcétera, etcétera. O sea, las nuevas corrientes de la economía te plantea que el Homo economicus, desde el punto de vista de la racionalidad, no existe, en el sentido de que... O por lo menos dejó de existir. Dejó de existir. O sea, el 95% de la gente piensa en términos de irracionalidad, o sea, de decisiones emocionales. Entonces, digo, hay que pensar cómo va funcionando el mundo, pero no me cabe la menor duda que nosotros tenemos que estar del lado de los problemas de la humanidad. Entonces, es cierto que aquellos empresarios corporativos que acumulan riquezas, etcétera, están pensando en sus propios intereses. Pero esa es la gran diferencia entre un estadista, un dirigente político, un dirigente social. Nosotros tenemos que pensar en cómo defender los intereses de la gente. Bueno, una última pregunta antes de pasar a unas preguntas muy cortitas. Hay algo que me interesa porque vos lo mencionaste al principio. Por lo menos a mí me pasa, y creo que a muchos compañeros, compañeras le pasa, es que me frustra ver que tal vez esa Argentina de hace algunos años que a nosotros nos invitó a la política, que nos generaba desafíos, que te interpelaba, termina quedando no solamente en un recuerdo, y a veces vivimos de esos recuerdos, y a veces esa frustración genera que, tal vez sea el mejor momento que vivimos de la Argentina y que no haya otro momento así, ¿no? Y Axel en un momento lo mencionó hace algunos años, 1 o 2 años, que decía, es necesaria una nueva melodía, no solamente en el terreno de la dirigencia, sino también en el terreno de las ideas. ¿Vos creés que el peronismo, después de una derrota tan grande como la del 2023, es capaz de repensar y que algunos de nosotros volvamos a poder creer en que es posible construir una Argentina donde nos invite a algo? Y si es necesario esto, una nueva melodía, una nueva dirigencia, una nueva forma de pensar, pero siempre en el terreno de las ideas también, que creo que es necesario, si vos lo crees posible en el corto plazo. Bueno, la política siempre es intentar hacer lo imposible, cuanto menos para hacer
lo racionalmente posible. Entonces esto que en el político y científico de Weber lo plantea con absoluta nitidez, o Václav Havel que decía la política es el arte de ofrecer esperanza. O sea, yo creo que es un gran tema de la política es respecto a entender desde el peronismo que hemos quedado diezmados desde el punto de vista territorial, con fuerte presencia en el Congreso, pero con un esquema de desequilibrio desde el punto de vista político regional. Entonces, cuando uno analizaba la matriz de nuestro espacio era norte, sur y conurbano, o sea, eso quedó desarticulado también. Y en ese contexto, lo que me parece importante es recrear una nueva mística con una estrategia que tenga que ver con lo siguiente: combinar lo iconoclasta, emotivo y emocional del peronismo o del Movimiento Nacional Popular y Democrático, la mística, conjuntamente con la racionalidad y entender básicamente que existen restricciones. Muchas veces nosotros tenemos este halo de esperanza motivacional, de entender de que con el peronismo unido no hay restricciones. Yo creo que sí hay restricciones y ahí hay que combinar perfectamente la racionalidad de un programa con la emocionalidad de los símbolos y la identidad política para vertebrar la pasión por las transformaciones o por el cambio que es necesario hacer en la realidad de las personas, pero sobre todo entendiendo que estás en un mundo con restricciones. Bien. Para terminar, hay varias preguntas. Quiero que elijas una, dos, tres. Elegimos esta. Dice, ¿quiénes conformarían, si llegás a la presidencia y tenés que dejar a uno de los ministros hoy de Milei y tiene que formar parte de tu gobierno? ¿A quién dejarías? Bueno, primero yo ni aspiro a ser presidente. No, vos o cualquier... No, pero a ver... No, porque son ideas... ¿Alguno? No, porque son ideas diferentes, muy diferentes. Bueno, con la experiencia que tenés hoy, si pudiese volver el tiempo atrás, ¿elegirías la misma profesión? Sí. Y bueno, y hacemos una más. ¿A qué ministro de Economía de la Nación de la historia reciente le dejarías que maneje tus finanzas? ¿A Caputo, Massa, Batakis, Guzmán, Lacunza, Duhovne, Pradgal? No, a los nuestros. A los nuestros. Bueno, gracias, Coqui, por este espacio. Gracias.